este mensaje. Con nosotros, Todd y María Elena. Bienvenidos. Good morning, everyone. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias, Carlos. Sí. Excelente por eso. Excelente. Muchas gracias. Buenos días. Well, it's very good to be back here. Es muy bueno estar de vuelta con ustedes en esta mañana. It's such a joy to worship the Lord together in community. Qué hermoso poder adorar a Dios en comunidad. And to be back with family. Y poder estar de regreso con la familia. And it was a blessing for us to have that time for me to recover from my back pain, but now I'm happy and excited to be back again. Fue muy bueno el poder tener ese tiempo para recuperarme de esos dolores de espalda, pero para mí es un gozo estar de vuelta con ustedes. And this was also an opportunity for Maria Elena and I to see just how much our family cares for us and loves us. We received many, many messages, especially I did, in regards to the pain that I was going through and people making sure I was okay, calling me. We're so grateful for that, to be a part of a group of people who love each other. Y creo que fue también muy especial para María Elena, para mí, el poder saber que tenemos una hermosa familia en Cristo. Especialmente a mí, me llamaron muchos de ustedes, me mandaron sus mensajes, su apoyo en oración y de verdad que nos sentimos muy amados. And for my birthday as well. También para mi cumpleaños. So today we're going to be returning to the book of Genesis. Hoy vamos a estar regresando al libro de Génesis. As we've been working our way through the book of Genesis now for, I think, around 2 years. Hemos estado nosotros haciendo un estudio del libro de Génesis, creo que ya por unos 2 años. And verse by verse, we have been looking at the narrative of the family of God, the family of Israel, and God's plan, God's redemptive history for the world. Y hemos estado viendo un poco acerca de lo que es la familia de ese pueblo de Israel que Dios separó para sí, ese pueblo que Él escogió. Hemos visto también acerca de la obra redentora de Dios sobre su pueblo y también cómo Él iba a traer a través de ellos a ese redentor. And so I want to invite you to turn with me to Genesis chapter 37. Así que quiero invitarles a que vayan conmigo a Génesis capítulo 37. And we're going to be looking today at verses 1 through 11. Vamos a estar viendo en esta mañana los versículos del 1 al 11. Génesis 37, del 1 al 11. And the name of our message today is Joseph the Dreamer. El nombre del mensaje que vamos a estar viendo en esta mañana se llama José el Soñador. Vamos a ir, give me just 2 seconds so I can get to the message. Now, as you're turning there, we're going to go ahead and go to the Lord in prayer. Y a medida que van buscando sus Biblias y van buscando el pasaje, vamos a ir al Señor en oración. Father, we thank you today Señor, queremos darte muchas gracias en este día for your word. por tu palabra. Lord, we thank you that you speak to our hearts. Gracias, Señor, porque tú hablas a nuestros corazones You change our y tú lives cambias nuestras vidas through the power of your word. a través del poder de tu palabra. And Lord, today we open up our hearts Señor, y en esta mañana, por favor, abre nuestras mentes, nuestros corazones to receive your word. para poder recibir tu palabra. Help us to understand it. Y ayúdanos, Señor, a entenderla. And Lord, help it to transform our lives, Ayúdanos, Señor, a que nuestras vidas sean transformadas, our families, nuestras familias sean transformadas and our world. y nuestro mundo sea transformado. Lord, we humble ourselves to receive your word today. Señor, queremos humillarnos en esta mañana para poder recibir tu We palabra. ask that you would speak to us. Oramos, Señor, que tú hables a nuestras vidas. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. So today we're going to be looking at the life and beginning today and really through the rest of our time in Genesis, we'll be looking at the life of Joseph. Y en esta mañana vamos a estar viendo, y de hecho el resto del estudio que vamos a estar viendo acerca de Génesis, vamos a estar viendo la vida de José. Now, so far, and I just want to kind of do a little review so we can put all these pieces together and revisit where we've been so far in the book of Genesis. Y solamente como una manera de repaso, quiero que resumir lo que hemos visto hasta ahorita en Génesis. Well, actually, before we do that, let's go ahead and read the text this De hecho, morning. antes de hacer eso, vamos a leer el pasaje de esta mañana. Genesis 37, 1 through 11. Génesis 37, del 1 al 11. Jacob lived in the land of his father's sojournings in the land of Canaan.
Y Jacob habitó en la tierra donde había peregrinado su padre, en la tierra de Canaán. These are the generations of Jacob. Esta es la historia de las generaciones de Jacob. Joseph, being 17 years old, was pasturing the flock with his brothers. He was a boy with the sons of Bilhah and Zilpah, his father's wives, and Joseph brought a bad report of them to their father. Y esta es la historia de las generaciones de Jacob. José, cuando tenía 17 años, apacentaba el rebaño con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre. Y José trajo a su padre malos informes sobre ellos. Now Israel loved Joseph more than any other of his sons because he was the son of his old age, and he made him a robe of many colors. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque era para él el hijo de su vejez. But when his brothers saw that their father loved him more than all his brothers, they hated him and could not speak peacefully to him. Y vieron sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos. Por eso lo odiaban y no podían hablarle amistosamente. Now Joseph had a dream, and when he told it to his brothers, they hated him even more. Y José tuvo un sueño y cuando lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más. He said to them, "Hear this dream that I have dreamed. Y él les dijo, os ruego que escuchéis este sueño que he tenido. Behold, we were binding sheaves in the field, and behold, my sheaf arose and stood upright, and behold, your sheaves gathered around it and bowed down to my sheaf. He aquí, estábamos atando gavillas en medio del campo, y he aquí que mi gavilla se levantó y se puso derecha. Y entonces vuestras gavillas se ponían alrededor y se inclinaban hacia mi gavilla. And his brothers said to him, Are you indeed to reign over us? Or are you indeed to rule over us? So they hated him even more for his dreams and for his Y words. sus hermanos le dijeron, ¿acaso reinarás sobre nosotros? ¿O acaso te enseñorearás sobre nosotros? Y lo odiaron aún más por causa de sus sueños y de sus palabras. Then he dreamed another dream and told it to his brothers and said, Behold, I have dreamed another dream. Behold, the sun and the moon and the 11 stars were bowing down to me. Tuvo aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí he tenido aún otro sueño, y he aquí el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. But when he told it to his fathers and to his brothers, his father rebuked him and said to him, What is this dream that you have dreamed? Shall I and your mother and your brothers indeed come to bow ourselves to the ground before you? Y él lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre lo reprendió y le dijo, ¿qué es este sueño que has tenido? ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos vendremos a inclinarnos hasta el suelo ante ti? And his brothers were jealous of him, but his father kept the saying in mind. Y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre reflexionaba sobre lo dicho. And this is the word of the Lord this Y morning. esta es la palabra de Dios en esta mañana. So we see here, as we get into the story of Joseph, Y a medida que nosotros entramos ahora sí a la historia de José, so far in the book of Genesis, and we've been studying it, the book of Genesis is the book of beginnings. y ustedes saben, el libro de Génesis es el libro de los comienzos. And so we have seen so far the beginning of the universe, the beginning of creation, and the beginning of God's calling of the nation of Israel whom he would use. Y en Génesis nosotros hemos podido observar el comienzo del universo, el comienzo de la creación y también el comienzo del pueblo de Dios. Now, in the book of Genesis, there is essentially 5 main figures. De hecho, en el libro de Génesis hay 5 figuras principales. There was Adam, Adán, there was Noah, Noé, there was Abraham, Abraham, Jacob, Jacob and now Joseph. y ahora José. Now, Isaac is in there, but he has a much more smaller role to play. Isaac también está por allí, pero el rol de Isaac era un poquito más pequeño. Now, think about this. You have those 5 figures, and 4 of those figures are covered between Genesis chapter 1 and Genesis chapter 37. Ahora, si ustedes se ponen a pensar un poquito, hay 5 figuras principales y estas figuras principales se vieron desde Génesis capítulo 1 hasta Génesis capítulo 37. And you have those other 4 figures, Adam, Noah, Abraham, and Jacob are covered in those first
6 chapters. Estos son Adán, Noé, Abraham y Jacob. En esos primeros 36 capítulos de Génesis, la vida de ellos y lo que era el recorrido de su trayectoria aquí en la tierra fue cubierto en estos 36 capítulos. And the last 14 chapters of the book, the main focus is Joseph. Y luego los últimos 14 libros del libro de Génesis se enfocan en la vida de José. So Joseph and the story of Joseph, the narrative of Joseph is extremely important. Así que José, la vida de José, la narrativa de José es muy importante. But you know, when we look at the life of Joseph, Ahora, cuando tú ves la vida de José, we see something different than the other characters, the other figures. nosotros vemos algo distinto a los otros personajes. And we're going to look at this today. We're going to spend some time at the beginning building a foundation, an introduction of how to look at the life of Joseph and how to interpret the life of Y Joseph. de hecho, hoy vamos a estar dando más que nada un fundamento, vamos a estar dando una base de cómo nosotros podemos observar, cómo podemos estudiar la vida de José. And Joseph has an incredible journey. Many of you have read this before, and we'll be spending a lot of time the next several weeks going through his life and his struggles, his problems. Y muchos de ustedes que han estudiado o han visto la vida de José con anterioridad pueden saber que su trayectoria fue interesante, en donde tuvo problemas, donde tuvo victorias, una vida con mucha profundidad. But when we look at the life of Adam Y cuando vemos nosotros la vida de Adán and all the other 4 figures, y las otras 4 figuras, and again, Adam, Noah, Abraham, Abraham, and Jacob, y nuevamente me refiero es a Adán, a Noé, a Abraham y a Jacob, we see them presented to us. Moses presents them to us through the inspiration of the Holy Spirit. Moisés, a través del Espíritu Santo, él nos introduce a estos personajes. We see their sins, we see their mistakes, we see their problems, we see their weaknesses. Nosotros vemos su pecado, vemos sus errores, vemos sus problemas, vemos también sus debilidades. And they do some things right, and we see their victories and their faith in portions as well. Vemos nosotros momentos en donde también tenían victoria, momentos en donde tenían derrotas. But mainly, we also see a lot of their weaknesses, a lot of their sins, a lot of their failings. Y aunque vemos parte de sus victorias, parte de sus fortalezas, hay mucho enfoque en sus debilidades. Adam committed high treason and sinned against the Lord and thrust the entire human race into sin and death. Por ejemplo, si ustedes recuerdan qué fue lo que pasó con Adán, él cometió una alta traición y por eso el pecado entró en el mundo. Noah, after the ark had landed and they started back into life again, Y por ejemplo, Noé, después de que ya habían bajado del arca, ya había reposado las aguas, ya ellos habían salido del arca, he was got drunk and was indiscreet and exposed his nakedness to his family. se emborrachó y prácticamente se desnudó y fue expuesto también a otras personas desnudo. And we've seen how, and as we've been studying the life of Jacob, we've seen how many weaknesses he had and how many times he fell and how much he sinned. Y si ustedes recuerdan, cuando nosotros comenzamos a hacer todo el estudio de la vida de Jacob, también vimos todas esas debilidades que Jacob tenía, todas esas caídas metidas de pata que Jacob tuvo. And how he made so many serious mistakes as a father. Y cómo incluso como padre cometió pecados y errores muy serios también. And all these men had a heart for God. All these men, God was calling and drawing them to himself. Y todos estos hombres, Dios siempre les estaba llamando para sí, les estaba atrayendo para sí. And the main focus in all of the lives of those men was a contrast. Y el enfoque principal en la vida de cada uno de estos hombres fue ese contraste. But the contrast, and this concept of a contrast is very important in Scripture. It's a very important theological component of understanding the Scriptures. De hecho, este concepto de contraste es algo muy importante que nosotros vemos en las Escrituras. So we see that the contrast between Abram and Jacob and Noah was the contrast between them and God. El contraste, por ejemplo, en Adán, en Abraham, en Jacob, era ese contraste en Noé entre ellos y Dios. You know, all of their shortcomings, all of their failures compared to God's faithfulness to them, compared to God's
focus compared to God's dedication and God's commitment Todo was lo the que- contrast. Todo que era el contraste de sus errores, de su pecado, de su debilidad, contrastado con la fidelidad de Dios, contrastado con que Dios siempre fue constante con ellos. And in their story, we see over and over and over and over and over again a God who is patient with sinners, a God who is faithful to those who are not faithful to him, a God who continues to fulfill his word. Y nosotros a través de la historia de cada uno de ellos vemos un Dios que se mantuvo fiel con cada uno de ellos. Now, as we enter into the story of Joseph, we have a totally different dynamic. Ahora, cuando entramos nosotros a la historia de José, tenemos una dinámica completamente diferente. We have a situation with Joseph where there's only two people in the entire Bible other than Jesus Tenemos una situación en José donde solamente dos personas en la Biblia, aparte de Jesús, that sin was never mentioned in their lives. que en la Biblia no se menciona un pecado acerca de And that's ellos. Joseph and Daniel. Esos son José y Daniel. Now, obviously, and we're going to talk about this, it doesn't mean that Daniel and Joseph didn't sin. Ahora, esto no significa obviamente que José y Daniel no pecaron. You know, John told us in his letter in 1 John 1:8 that if we say we don't have sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. De hecho, en Juan nos dice que si nosotros decimos que no hemos cometido pecado, entonces estamos mintiendo y la verdad no está en nosotros. So we cannot say Joseph never sinned Así que no podemos decir que José nunca pecó, because the only person who never sinned was Jesus. porque la única persona que nunca pecó fue el Señor Jesús. But the reality is, and I'm going to try to build this out today and throughout our time together, the text does never mention a specific sin that Joseph committed. Pero la realidad del asunto es que el pasaje que nosotros estamos viendo y los pasajes que vamos a estar estudiando no menciona ningún pecado específico que cometió José. What do we do with that? Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos con esto? I've struggled with it because I like to teach about people who sin and fail and break and make mistakes. Yo para mí es como que, okay, ¿cómo lidio con esto? Porque a mí me gusta enseñar también de las personas que han cometido errores, cómo han pecado y cómo quizás se levantaron de eso. And as I said, Joseph did sin, but it was off the stage, out of the framework of what Moses was presenting to us. It happened, but we don't see it in the text. Y sabemos que nuevamente que José pecó, pero como quien dice fue tras bastidores porque Moisés no lo menciona específicamente qué fue lo que él haya cometido como pecado. And, you know, I used to teach Joseph many years ago a different way. I used to try to look for things, and I think a lot of people do this in the text to say, well, he was probably prideful or he was this or that. But the more I study, the more I realize that isn't there in the text. Y sabes, yo antes cuando enseñaba acerca de José, yo siempre como que trataba de buscar, ok, ¿cuál fue el pecado? Quizás el pecado de él fue el orgullo, quizás fue esto, fue lo otro, pero déjame decirte, o sea, si lo ves y lo estás estudiando en el pasaje, no está allí. And this brings us back to an understanding of asking ourselves the question, how should we interpret the life of Joseph? Y eso nos lleva nuevamente al entendimiento o a hacernos la pregunta, ¿cómo podemos interpretar la vida de I José? think most people will approach this, and even I've done this in the past, going to one extreme or the other when it comes to Joseph. Yo creo que en los momentos que se ha tratado de dar un acercamiento, una enseñanza acerca de José, podríamos caer en un extremo o el otro extremo. Either they'll say, well, we're going to try to look for things in the text where the text doesn't say it specifically, but we'll say, oh, well, there's a sin there, there's a sin there. Nuevamente, en esa parte de, por ejemplo, bueno, no lo dice en el texto, pero debe haber aquí, esto es una implicación de este tipo de pecado y como que tratar de buscar esa debilidad. Or we go way too far over to the other extreme and make him the hero, and he's not the hero. God is always the hero of every story and every narrative in Scripture. O nos podemos ir al otro extremo y decir, wow, José fue el superhéroe, pero déjame decirte, mi amigo, mi hermano, el único héroe es Dios, no los humanos. So even when you're dealing with somebody who has an exemplary character like Joseph does, Así que aun cuando nosotros estemos lidiando con una persona que tiene un carácter ejemplar, como el carácter que tuvo José, and when the Holy Spirit uses Moses to bring a certain focus on Joseph, not mentioning his sin, even though he had sinned, y donde el Espíritu Santo lleva a Moisés a escribir de tal manera que no menciona ese pecado de José, we still have to understand that
He's not the hero. God is. Nuevamente debemos entender que José no es el héroe, pero Dios sí es el héroe. So what are some interpretive principles? And we can look at these now and then continue to remember these as we go through the entire story of Joseph. Así que vamos a ver cuáles son algunos principios que nosotros podemos tanto observar hoy, y estos son principios interpretativos que podemos nosotros ya sea ver hoy, pero también lo vamos a estar viendo en los distintos pasajes o en las distintas prédicas que vamos a estar hablando de José. Okay, number one, the story of Joseph is not just about Joseph. Número 1, la historia de José no se trata solamente acerca de José. And this is something that we're going to understand as we go through this and build it out. Y esto es algo que nosotros vamos a tratar de entender y también vamos a como quien dice, desarrollar en el proceso este entendimiento. The story of Joseph is very popular. Pop culture, it's very popular. La historia de José es una historia muy popular incluso en la cultura moderna. And there's all these plays of Joseph and his coat of many colors or Technicolor or whatever, Joseph the superstar and all the movies and things that have been made about him. De hecho, se han hecho obras de teatro, como José el Soñador, se ha hecho en Broadway, se ha hecho también películas acerca de la vida de José. He's a very popular figure in pop culture Este es un personaje que también es famoso en lo que es la cultura pop. because the story is very much like a Hollywood, it can seem like a Hollywood story. Es porque la historia de él pareciera ser una historia de esas historias de Hollywood. But we got to be careful because it's not just about him. It's about the family of Israel, the nation of Israel, and ultimately God's redemptive history for all of mankind. Y luego, pero nosotros debemos tener un poco de cuidado porque se trata no solamente nuevamente de José, pero se trata acerca de la historia de su familia, de la historia redentora que Dios trajo al mundo a través de esta familia. So we need to resist the temptation to keep making it only about Joseph. Así que resistamos la tentación de solamente hacer esta historia o enfocarnos nada más en José. Number two, Ok, número 2. the narrative of Joseph is a contrast between Joseph and his brothers. La narrativa de José es un contraste entre José y sus hermanos. This is a driving interpretive focus. Esto es un enfoque interpretativo. Mm. And what was the Yeah. other way? Just an interpretive focus. Este es un enfoque interpretativo. And that is that there's a contrast constantly being made between Joseph and all of his other brothers. Esto significa que a través de estos pasajes vamos a ver constantemente el contraste que se hace entre los hermanos de José y José. And we need to keep that in mind. Así que vamos a mantener eso en mente. Number three, Joseph is a type of Christ. Número 3. José es un tipo de Cristo. Now, this isn't the only thing we see in the life of Joseph, is that he's a type of Christ. Ahora, este no es lo único que nosotros vemos en la vida de José, de que él es un tipo de Cristo. And we got to be careful not to not to say that that's the only thing we need to teach is the typology of Joseph. Así que también debemos tener cuidado que no solamente enseñemos la tipología de José como la tipología de Cristo, But it is an important element. He is a type of Christ. pero sí es un elemento importante, él es un tipo de And Cristo. we have an opportunity through seeing the life of Jesus, the greater Joseph, which is Jesus, through the life of Joseph. Y luego nosotros vemos, podemos ver incluso la vida de Cristo que fue mejor que José, pero vemos a Cristo reflejado o vemos destellos de Cristo en la vida de José. And number four, the life of Joseph is a story about God's providence. And this is very important. And we're going to talk about that a lot. La número 4 es que la historia de José se trata acerca de la providencia de Dios. Y de hecho, esto es algo bien importante que vamos a estar mencionando mucho. More clearly than any other story in the Bible or any other individual in the Bible, we see how God's providence works in the life of Joseph. Nosotros más que cualquier otro personaje, creo que en la Biblia, puedes notar la providencia de Dios sobre la vida de José una y otra vez. And of course, we can learn through that how God's providence works in our lives. Y a través de eso nosotros podemos ver cómo la providencia de Dios se aplica también a nuestra vida o cómo funciona en nuestra vida. And number five, from Joseph's life, we can learn, we have someone we can emulate. We can learn how to live a godly life by looking at his life. El otro principio es que a través de ver el ejemplo de José, nosotros podemos tener esa persona que podemos imitar.
So those are some of the kind of the foundational interpretive principles as we look at Joseph's life over the next many weeks. Así que estos son algunos de los principios que vamos a estar viendo en las diferentes semanas que estaremos hablando acerca de la vida de José. Now today we're looking at the very beginning of his story. Pero hoy vamos a estar viendo el inicio, el comienzo de la historia de José. Joseph the dreamer. José el soñador. So we're going to look at 3 ideas today. Vamos a ver 3 ideas en esta mañana. Joseph was the product of a broken family. Número 1, José fue el producto de una familia rota. He was the product of a broken family. Él fue el producto de una familia rota. We're going to look at God's providence. Vamos a ver la providencia de Dios, God's providence. la providencia de Dios, And we're going to look at the brother's part. y luego vamos a ver las partes de los hermanos, The brother's part. la parte de los hermanos. So number 1, Joseph is the product of a broken family. Número 1, José fue un producto de una familia rota. We see here again in the text, Genesis 37, 1 through 4. Vamos a ver ahí en Génesis 37, si lo pueden buscar en sus Biblias, Génesis 37 del 1 al 4. And I'll just read it again. And if you have your Bibles, read along with me. Again, it says, Jacob lived in the land of his father's sojournings in the land of Canaan. Y dice, y Jacob habitó en la tierra donde había peregrinado su padre, en la tierra de Canaán. These are the generations of Jacob. Esta es la historia de las generaciones de Jacob. Joseph, being 17 years old, was pasturing the flock with his brothers. José, cuando tenía 17 años, apacentaba el rebaño con sus hermanos. He was a boy with the sons of Bilhah and Zilpah, El joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, his father's wives. mujeres de su padre. And Joseph brought a bad report of them to their father. Y José trajo a su padre malos informes sobre ellos. Now Israel loved Joseph more than any other of his sons, Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, because he was the son of his old age. porque era para él el hijo de su vejez. And he made him a robe of many colors. Y le hizo una túnica de muchos colores. But when his brothers saw that their father loved him more than all of his brothers, they hated him and could not speak peacefully to him. Y vieron sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos. Por eso lo odiaban y no podían hablarle amistosamente. Now we're going to see 2 realities happening in the life of Joseph. We're going to see the plan of God, the purpose of God, and then the real history of a real human being in a real broken family. Vamos a ver nosotros entonces en la vida de José, el plan de Dios, cuál era el propósito que también Dios tenía para la vida de José y la historia que a través de este hombre se iba a desarrollar. And so even though, as we're going to go through this today, God had a plan and God was using everything that was happening in Joseph's life to bring forth his purposes, Y a pesar de lo que estamos viendo en el pasaje, de esta parte del pasaje que estamos estudiando en esta mañana, igual Dios nuevamente tenía un plan con eso y también para cumplir sus propósitos con eso. Joseph still was a real human being experiencing real pain. He was from a real family. He lived a real life. Y a pesar de que Dios tenía su plan, su propósito, sabemos que José era un ser humano. Él tenía también sus dolores, tenía su situación familiar. So, we've already seen how broken Jacob's family was when we were studying the life of Jacob. De hecho, cuando nosotros estudiamos la historia de Jacob, el papá de José, nosotros hemos visto a través de todos esos estudios que hicimos de él, cómo esta familia era una familia rota, era una familia con muchos problemas. First of all, Joseph was married to 4 women. Primero que nada, Jacob se había casado con 4 mujeres, He had 4 wives. 4 esposas. Now that's going to cause a problem. Déjame decirte, eso va a ocasionar un problema. And it did. Y lo hizo. And the wives, and we saw this before we studied the life of Jacob. The wives were competing with each other. Y como nosotros lo vimos cuando estudiamos la vida de Jacob, las esposas estaban compitiendo las unas con las otras. And that tension was there between the sons of those wives. Y también existía entonces esa tensión entre los hijos de las diferentes esposas. And at one point, and we looked at this a few weeks ago, many of the brothers went out and killed a whole village of people. De hecho, hace unas semanas atrás, nosotros estuvimos viendo incluso cómo un grupo de los hermanos de José se levantaron y mataron a toda
a todos los hombres, a todas las personas de un pueblo. So we had a family of violent people, a family of brokenness. Así que aquí tenemos nosotros una familia violenta, una familia con muchos problemas que lidiar, una familia realmente quebrantada. This was the product of Joseph's life. Y este era... He was a product of that brokenness. exacto. José era un producto de esta familia. Now, this is something we need to think about because many of us may have come from a broken family, a dysfunctional family. Ahora, esto es algo que nosotros debemos tomar un alto y pensar un poquito. Quizás muchos de ustedes han venido de familias que han sido familias rotas, que han sido familias, también se le conoce como familias disfuncionales. And as we look at this, we see that God took Joseph, a man who came from such brokenness, and used him in a mighty way. Y nosotros como vamos a estar viendo cómo Dios toma a José de esta familia tan rota y empieza a hacer algo en y a través de él. At some point, Joseph becomes the second most powerful man, much later in the future, but he becomes the second most powerful man in the entire world at that time. De hecho, más adelante vamos a ver en el desarrollo de esta historia y mucho más adelante de este pasaje, cómo José llega a ser el segundo hombre más importante de toda la tierra. And he goes through a lot of struggles before he gets there. Y claro, él va a pasar muchos problemas antes de llegar a ese punto. But we have to understand, and gives us hope. There's hope in the story of Joseph. Pero debemos entender que en la vida de José hay esperanza. Doesn't matter who you are, Sabes, no importa quién seas tú, or where you started, o dónde comenzaste, or what your family of origin was like, o cómo era tu familia de origen, or what your financial situation was like at any point. o cómo era tu situación financiera en cualquier punto. And what we see in the life of Joseph is even when everything's against us, Sabes, aquí lo que nosotros vamos a ver en la vida de José es que a pesar de que todo pareciera estar en contra if tuya, God is with us, si Dios está con if God is nosotros, for us, si Dios es por nosotros, we will have victory. nosotros tendremos victoria. Maybe not right away, maybe not when we want it, but ultimately God will give us victory and we will have peace, we'll have joy. He'll use us in a mighty way. Quizás no enseguida, quizás no como lo veamos nosotros, pero Él nos dará victoria y paz en nuestras vidas. That's why it's important to see where Joseph came from. Por eso es muy importante que nosotros tengamos la oportunidad de ver de dónde vino José. He was there was a lot of favoritism in his family. En la vida de José, o mejor dicho, en la familia de José, había mucho favoritismo. It says there in the text that his father Jacob gave him a coat of many colors. Y ahí en el texto nosotros vemos que Jacob, el padre de José, le dio a él una túnica de muchos colores. Now he was the only son out of the 12 that received this coat. De hecho, José fue el único de los 12 hijos de Jacob. José fue el único que recibió una túnica de muchos And it colores. says, and the brothers hated him. The brothers became jealous. Y luego ahí nos dice que los hermanos de José sintieron celos, se enojaron, lo odiaban por eso. And that would be a natural response in any family. Yo creo que eso sería, de hecho, una respuesta natural en cualquier familia. To go to the extreme of trying to kill his brother is an extreme Ahora, response. llegar al extremo de decir vamos a matar a nuestro hermano por eso, creo que es una respuesta un poquito extrema. But to be jealous would be normal. Pero el sentir celo es una respuesta normal. But the thing is that Jacob caused a lot of this. Ahora, el problema en esto es que Jacob fue el que ocasionó mucho de esto. He loved Joseph more than the other brothers. Él amaba a José más que a sus otros hijos. And as the text says, because Joseph was born in his old age, Y ahí en el texto nos dice fue porque José había nacido en la vejez de Jacob, but also because of whose son Joseph was. pero también era por quién, o sea, José de quién era hijo. Joseph was the son of Rachel. Ustedes muchos saben que José era el hijo de Raquel And Rachel was Jacob's favorite wife. y Raquel era la esposa favorita de Jacob. And so Jacob made a great error and a great mistake by showing this favoritism. Así que Jacob cometió un gran error, un grave error, al mostrar ese favoritismo en José.
One of the worst things we can do as parents is to show favoritism over one child over the other. De hecho, esa es una de las peores cosas que nosotros como padres podemos hacer, el mostrar favoritismo de un hijo sobre el otro hijo. And this obvious and clear favoritism that Joseph shows creates this tension, creates this jealousy, creates this competition between Joseph and his other brothers. Y este favoritismo que Jacob le muestra a José empieza a ocasionar todos estos problemas entre los hermanos de José y José. And so, but Joseph, again, he was on the receiving end of that. We may think, oh, he was the perfect golden child. Ahora, nosotros podemos decir, bueno, José estaba en el lado de recibir esto, quizás él era el niño dorado. But he was the one, he was just receiving that. He wasn't the one that was initiating that or instigating that. His father was. Pero José no fue el que tomó la iniciativa, fue su padre que decidió darle la túnica, fue su padre que decidió ser que él fuese su favorito. No era que José estaba tratando de buscar esto. And as he received that special attention from his father, at the same time, he was receiving all kinds of hatred from his brothers. Y al mismo tiempo que José estaba recibiendo toda esta atención de parte de su padre Jacob, al mismo tiempo le estaba recibiendo todo el odio de sus hermanos. It wasn't easy for him or any of the brothers to live in that environment, to live in that kind of home situation. No era para ninguno de ellos fácil el estar viviendo esta situación en este hogar. And the parents produced this. Y los padres fueron los que produjeron esto. And so we see these causes, these two causes in this first part of the text here. Y vemos entonces estas dos causas en la primera parte del texto aquí. And these are human causes from this human family of origin. Estas son algunas causas humanas debido a la familia de origen. Of why the brothers hated him. De por qué sus hermanos lo odiaron. And why we will see that it leads to what is going to happen next in the story that we'll be talking about next week. Y luego esto nos va a guiar a la parte de la historia que vamos a estar viendo la próxima semana. Number one, Jacob favored Joseph and gave him a coat of many colors. Número uno, entender que fue Jacob el que puso a José como su favorito y le dio esa túnica de muchos And the colores. text tells us that caused the brothers to hate him. Y el texto nos dice que eso hizo que los hermanos lo odiaran. And the other thing is that Joseph brought a bad report back to Jacob of what some of the things the brothers were doing. Lo otro que podemos observar en este pasaje fue que José trajo a su padre malos informes sobre sus hermanos. Now, I've seen this interpreted. People say, well, Joseph was prideful and he was a tattletale, what is a sapo. Ajá, yo he visto estas personas que de repente interpretan esto. Bueno, es que José ahí era un orgulloso, era un sapo, era un bochinchoso, un chismoso. And then so there we see a sin in his life. Y por eso él no veía pecado en su vida y nada más estaba poniendo el pecado de sus hermanos. Now, as I mentioned, there's no question Joseph had sin. Ahora, nuevamente, no hay duda alguna que José tenía pecado. But this is not something that we can say the text tells us definitively that he sinned. Pero esto no es algo que el texto nos diga definitivamente que él cometió pecado por hacer esto. If these brothers did something wrong, it could have been very evil. Porque si sus hermanos hicieron algo malo, podía ser algo muy malo. For him to bring that report back to his father was not a bad thing. It was a good thing. Y que José trajera ese reporte a su padre no era algo malo, de hecho era algo bueno. And this is the beginning of the example that we see throughout Joseph's life. Y este es this is the beginning of? This is the beginning of what we see a pattern throughout the rest of Joseph's Y life. este es el comienzo de un patrón que vamos a estar viendo en la vida de José a medida que estudiamos su He historia. does the right thing Él hace lo correcto and he suffers for it. y sufre por hacer lo correcto. Over and over and over and over again, Una y otra vez we see this in Joseph's life. vemos nosotros esto en la vida de He José. makes the right decision Él toma la decisión correcta and he pays the price for it. y él paga el precio por eso. He ends up suffering for it. Y al final sufre por eso. And so he does this. He brings a report back to his father, and then the brothers hate him even more. It causes even more competition. Así que nuevamente José trae este informe malo acerca de sus hermanos y luego los hermanos lo odian más por esto y sigue el conflicto, siguen los roces con ellos. And we see here, because of the brokenness of the family and the decisions that Jacob makes, this family is caught in a situation they can't get out of.
Y debido a toda esta situación que esta familia venía arrastrando, era como que casi imposible que esos conflictos se solucionaran. And it isn't just Joseph that's suffering, the other brothers are suffering as well. No era solamente José quien estaba sufriendo, de hecho los otros hermanos también estaban sufriendo. The whole situation is a bad situation. Toda la situación era una mala situación. So that's where you have to understand. That's the place where the story begins. Así que eso es lo que debemos entender. Este es el lugar donde comienza esta historia. Brokenness, sin, favoritism, competition, jealousy. Quebranto, pecado, competencia, celos. And now we see number 2.2, God's providence. Ahora, en el punto 2 vemos nosotros la providencia de Dios. Now, this concept and this idea of God's providence is so, as I already said, is so primary in the story of Joseph. Y esta idea de la providencia de Dios, como yo les mencioné hace un rato, es muy, pero muy importante que nosotros la veamos en la vida de José. And we're going to have the opportunity to explore this from so many different angles to really understand how God's providence works in everybody's life, in our life as well. Y de hecho vamos a tener la oportunidad nosotros de entender cómo funciona la providencia de Dios, también para nosotros como sus hijos. Now, Joseph actually gives us a summary of this concept and basically summarizes his entire journey and his entire life in the understanding of God's providence. Y de hecho José nos hace un resumen prácticamente de toda su historia, de toda su trayectoria y nos habla acerca de la providencia de Dios. And I want to take us way ahead to close to the end of the story in Genesis chapter 50, verse 20, to see this summary. Y de hecho quiero que ustedes vayan conmigo a Génesis capítulo 50. Esto nos estamos yendo hacia adelante en Génesis capítulo 50, versículo 20, donde José hace un resumen de su vida hablando acerca de la providencia de Dios. Genesis 50, verse 20. Miren Génesis capítulo 50, versículo 20. And it says, "As for you, you meant evil against me, but God meant it for good, to bring it about that many people should be kept alive as they are today." Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. And there we have it. We have it. This is the after Joseph's brothers had tried to kill him and do all kinds of things to destroy his life. Esto es un versículo, esto es unas palabras que José dio después de que sus hermanos trataron de matarlo, de arruinar su vida. And he meets his brothers once again after all of that happened many years later in Egypt. Y muchos años después, él se reencuentra con sus hermanos en Egipto. And this is Joseph's perspective. Y esta fue la perspectiva de José. And this defines the principle and the doctrine of providence. Y esto define el principio y la doctrina de providencia. That as for you, brothers, Si fuese por ustedes, hermanos, you hated me, ustedes me odiaron, you were jealous of me, tenían celos sobre mí, you wanted to kill me, querían matarme, you tried to kill me, trataron de you matarme. meant evil for me. Ustedes lo que querían era el mal para mí. That was your human approach. That was your human responsibility. You wanted to do those things to me. Este era que como seres humanos, esto era lo que ustedes querían para mí. But in the same context of all those things that you did, God meant that you meant for evil. Pero en todo este contexto de todas esas cosas que ustedes, su deseo o su afán era hacerme mal, God meant for good. Dios lo tornó en bien. For all of Joseph's suffering, Por todos los sufrimientos de José, brought him to a place in Egypt lo trajo a ese lugar en Egipto, where God used him donde Dios lo usó a él to literally save the lives of probably millions of people from all over the world that were coming to Egypt to get food during the famine. para literalmente salvar posiblemente la vida de millones de personas que vinieron del mundo para obtener alimentos en Egipto. And that's how providence works. Y así es que funciona la providencia. I want to give you a definition of providence from J. Vernon McGee. Déjenme darles una definición de providencia que nos las da el hermano J. Vernon McGee. And here's the definition. Y esta es la definición. Providence is the means by which God directs all things. Providencia
es el vehículo por el cual Dios dirige todas las cosas. both animate and inanimate, Las cosas tanto animadas como inanimadas, seen and unseen, las que se ven y las que no se ven, good and evil, buenos y malos, toward a worthy purpose. para un propósito digno. Now let me read that one Voy more a time. leerle una vez más esta definición I que think this dijo is a great el definition. hermano McGee. Providence is the means by which God directs all things, La providencia es el vehículo por el cual Dios dirige todas las cosas, both animate and inanimate, tanto animadas como inanimadas, seen and unseen, las que se ven y las que no se ven, good and evil, buenas y malas, toward a worthy purpose. hacia un propósito digno. This is the concept of providence, Déjenme decirles, ese es el concepto de providencia. and it has two components. Y esto tiene dos componentes. It has human beings Tiene a los seres humanos, who have free will, quienes tenemos un libre albedrío, who make choices quienes tomamos decisiones and do what they want to do, y hacemos lo que queremos hacer, make sin, pecamos, make mistakes, cometemos errores and are responsible for their sins and their mistakes. y somos responsables por nuestro pecado y nuestro error. That's one side of the equation of Esa- providence. Una de las ecuaciones de la providencia de Dios. Simultaneously, the other side of the equation of providence De una manera simultánea, la otra parte de la ecuación de la providencia de Dios is God sovereignly working to bring forth his purposes in all of that. es Dios trabajando soberanamente para cumplir sus propósitos en medio de todo It's esto. not one or the other, No es una o la otra, it's both es ambas working together funcionando, trabajando juntas all the time. todo el And tiempo. God is guiding the whole Y process. sabes, Dios es el que está guiando todo el proceso. You see, people say, well, how can I be held responsible for my choices if God is sovereign over everything anyway and he's controlling everything anyway? Muchas personas dirán, pero ¿cómo así que yo voy a ser el responsable de mis decisiones cuando tú me estás diciendo que Dios es soberano y controla todo? Well, Joseph didn't see things that way. Sabes, José no veía las cosas de esa manera. The scripture doesn't teach that. Y la escritura no nos enseña de esa manera. The scripture says we as human beings make free choices and choose to make mistakes and sin, and we're responsible for that. La Biblia nos dice que nosotros como seres humanos cometemos errores, nosotros tomamos malas decisiones, pecamos y somos responsables por eso. And God uses the good, the bad, the evil, the good, the bad, the ugly, everything in this world to bring forth his own purposes. Y Dios usa lo bueno, lo malo, lo feo, lo horrendo y todo para poder cumplir sus propósitos. Do we understand all the details of how it works? Of course not. Only God knows that. ¿Entendemos todos los detalles de cómo funciona esto? Por supuesto que no, solamente Dios conoce esto. And how God brings it all together and makes it happen, much of that is a mystery. ¿Y cómo Dios hace esto? ¿Cómo hace Dios que funcione todo esto? Quizás es un ministerio para muchos, But the Bible definitively teaches it. pero la Biblia definitivamente nos enseña eso. Let me take you to another scripture in the New Testament that teaches this. Ephesians 1:11, Miren también en Efesios 1:11. the concept of the providence of God. Y estamos hablando del concepto de la providencia de Dios. Ephesians 1:11, Efesios 1:11. and it says, in him we have obtained an inheritance, having been predestined according to the purpose of him who works all things according to the counsel of his will. Ephesians 1:11. También hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. And we see what I want to focus on the last part of that, which says he works all things according to the purpose of the counsel of his will. Y quiero que ustedes presten mayor atención a la última parte de este versículo, donde dice, aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. God doesn't cause evil. Sabes, Dios no ocasiona la maldad. He converts evil to good. Convierte la maldad a lo bueno. He brings good out of evil. Trae bien de la maldad, Él trae bien. He has a will, he has a purpose, Él tiene una voluntad, Él tiene un and he propósito. works the
decisions, the free will decisions of human beings into that will and into that purpose in a long-term trajectory. Y a través de su voluntad, él empieza a obrar en cada una de estas cosas a través de la trayectoria de Now, vida. of course, in what we're living in right now with the situation of the pandemic of the coronavirus, Por supuesto, en la situación que estamos enfrentando en estos momentos con la pandemia, we once again are returned back to facing that reality as we were thinking about that and talking about that in March. nuevamente nosotros estamos enfrentándonos a esa realidad. Creo que algo que mencionamos nosotros en marzo. And as we continue down this road, and it's maybe more prolonged than we expected it to be, Y como nosotros hemos hablado, quizás este tiempo se ha alargado más de lo que nosotros pensábamos. and in our church, we even are beginning to find out that there are individuals in our church that are getting the virus. Y en nuestra iglesia incluso ya estamos hablando, ya sabemos que hay varias personas en la congregación que ya están, se han tenido este virus, están enfermos en este momento. I am hearing more and more and more, even people that I know and friends in the U.S. and people that know people are finding out about people in their lives that are getting the virus. Y cada vez más, también mis amigos en Estados Unidos, escucho más y más personas que están ahorita contagiados con el virus. And so again, we have that question. Así que nuevamente estamos enfrentados a esta pregunta. What is God's role in all of this? And how is God controlling all of this? And what is God doing in all of this? And did God cause this to happen? ¿Cuál es el rol de Dios en todo esto? ¿Será que Dios fue el que hizo que esto sucediera? ¿Cómo es todo esto? ¿Cómo se maneja todo esto? And this we see the life of Joseph. God didn't force the brothers of Joseph to do what they did or to be jealous or anything else. Y nosotros podemos ver que Dios no forzó a los hermanos de José a hacer nada de lo que ellos hicieron. He didn't cause them to do it. They wanted to be jealous. They wanted to be hateful toward him. They decided and determined to react that way themselves. Ellos en su corazón decidieron reaccionar de esta manera. Now, in the creation, again, we have this in God's creation. Y en la creación, We see a broken and fallen creation. nosotros podemos observar que ahora es una creación caída. Because the creation is fallen and broken and cursed, we already see that there's going to be viruses and things that have been a part of the creation since the beginning. Y debido a esta creación caída, sabemos que van a haber virus, van a haber otro tipo de problemas que van a ser parte de esta creación. So God doesn't bring those things and cause those things to happen, but he works those things into his ultimate plan. Y Dios no es que Él ocasionó cada una de estas cosas, pero Él está usando cada uno de estos para cumplir sus propósitos, To bring good out of it para poder que haya algo bueno en and to eso use it for his purposes. y para usar esto para sus propósitos. And we're reminded of that once again Y nosotros nos hemos sido recordados una vez más as de we look esto at God's a medida providence. que vemos la providencia de So, Dios. Point 3, I want to look at really quick, and we're going to just go through this as we see the role that the brothers played. En el punto 3, a medida que nosotros vemos el rol que los hermanos hacen, I want us to look at two factors as we go through these different steps that happen in this text. quiero que veamos nosotros dos factores a medida que nosotros vemos esta parte del texto. And as we can continue to examine the idea and the concept of God's providence. Y a medida que continuamos viendo y entendiendo el concepto de la providencia de Dios. And the two factors are the human factor Los dos factores son el factor humano and God's providence. y la providencia de Dios. So we have the human actors, the people who are doing what they're doing in this story, Tenemos a los actores humanos que estaban haciendo y tomando estas decisiones. and we have God's guiding force and God's providence. Y vemos entonces la fuerza de Dios direccional en todo esto. So the human actors are Joseph, Jacob, and his brothers. Aquí los actores humanos tenemos a José, Jacob y los hermanos de José. And let's look at everything that happens, and then we have God also in his providence guiding. Y luego tenemos el personaje de Dios y vamos a ver cómo todo esto y cómo Dios en su providencia da dirección, da guía. So we look at Jacob. Jacob gave Joseph a coat of many colors. El primero, el personaje de Jacob. Jacob le da una túnica de muchos colores a su hijo José. Now, this is how this works. God didn't force Jacob to give Joseph a coat of many colors, because then that would cause his brothers to be jealous, and then that would ultimately end up bringing Joseph to Egypt. Y no es que Dios forzó a Jacob
darle esa túnica de colores para que los hermanos lo odiaran, para que entonces eso forzara a los hermanos a vender a José para que se lo llevaran a Egipto y llevara a José a Egipto. No, Jacob did it because he wanted to do it. No, simplemente Jacob le dio la túnica de muchos colores a José porque le quería dar la He túnica de muchos favored colores. Joseph and he made that mistake of favoritism, and he was responsible for causing the jealousy. José era su hijo favorito. Jacob. José era su hijo favorito y eso hizo que los hermanos pudieran entonces tener este odio y celos en contra de José. He was responsible for that decision. Jacob era el responsable de esa decisión. Now, and so we see that that was what his role was, but God was using that to bring forth his purposes. Pero Dios estaba usando esto para cumplir sus propósitos. In the same way, Joseph's brothers, En la misma manera, los hermanos de José, also responded and reacted with hatred and jealousy. ellos nuevamente estuvieron respondiendo con odio, con esos celos, Because they chose to, porque ellos lo decidieron hacer, because they decided to go to that extreme. porque ellos decidieron llegar a ese extremo. They made the decision to do what they did with Joseph because of their hatred and their jealousy. Ellos decidieron hacer esto debido a su odio, debido a ese celo que sentían por José. Now we have God's part in all of this. Ahora tenemos también la parte de Dios en todo esto. Joseph had 2 dreams. José tuvo 2 sueños. And as far as we know, this was the first time he ever had a dream. Y de lo que nosotros podemos observar en la Biblia, esta es la primera vez que él tuvo sueños como estos. There's many other dreams that he has in this story, and he becomes an interpreter of dreams. Hay later. otros, más adelante vamos a ver otros sueños que José tuvo, e incluso él viene a ser una persona que interpreta sueños. And that's why he's called Joseph the dreamer. Por eso se le dice a José el soñador. But as far as we know, this was the first time he ever had a dream. Pero en lo que nosotros podemos ver, quizás esta es la primera vez que él tuvo un sueño como este. And he has the 2 dreams. Él tuvo los 2 sueños. And he has a dream that the stalks of corn, 12 stalks of corn, bow down to his stalk of corn. Él estuvo soñando eso de las gavillas, o ese era como ese grupo de cosecha de maíz que se estaban inclinando sobre él. And what he does, as soon as he has the dream, Y tan pronto que él tenía el sueño, he goes to his brothers and says, "Let me tell you the dream." él iba donde sus hermanos, oye, déjenme contarles el sueño que tuve. Now we have a tendency, and I've even read it this way before in the past, that, oh, he shouldn't have told them. He should have known better. He should have known what it would cause jealousy if he told them the dream. Y yo también he leído comentarios de personas que hayan dicho, bueno, quizás José nunca tuvo que decirle a ellos sus sueños porque él debió saber qué tipo de reacción iba a salir de sus hermanos si él contaba este sueño. And because Joseph understood what the dream meant, and he understood that all of his brothers would bow down to him, then he was prideful in telling them that. He was trying to rub it in their faces. Y este tipo de comentarista dice que, bueno, es porque como José sabía de qué se trataba el sueño, él quería, como quien dice, restregárselo en la cara a sus hermanos para que supieran sus hermanos que ellos se iban a inclinar ante él en algún momento. But the text doesn't state that. The text doesn't tell us that. Pero nuevamente, el texto no nos dice eso. That's something that we bring into the text from our modern understanding of how things work. Esto es algo que nosotros traemos al texto de la manera moderna que entendemos la vida. But what we need to understand is that when anyone received a dream in that ancient world, they believed that it was from God, or this type of intense dream like this. Pero lo que sí debemos entender es que en esos tiempos, cuando alguien recibía un sueño tan intenso como eso, ellos tenían esa seguridad de que el sueño venía de parte de Dios. And Joseph would have understood that he had a responsibility to report that dream. Y José había entendido que él tenía una responsabilidad de poder contar ese sueño, de tener que contar ese sueño. And secondly, we assume too much to assume that he even understood what the dream meant. He doesn't interpret it. The first time, he doesn't interpret the dream. His brothers do. Pero, y nosotros quizás estamos pensando o presumiendo más de lo que se estaba diciendo aquí. Posiblemente él no había entendido bien el sueño. Los hermanos son los que interpretaron el sueño, no fue José en este momento que interpreta ese primer sueño. Now later, he interprets the dreams to the Pharaoh and to the other baker and the butler. Más adelante, en la historia de cuando José ayudó incluso al panadero, al copero y al mismo faraón, él fue el que interpretó los sueños. But here he doesn't interpret, he just reports the dreams. Pero aquí en este pasaje, él no interpreta el sueño, él solamente reporta el sueño. And his brothers immediately say, "Oh, we're going to bow down to you?" Y los hermanos inmediatamente
Dicen, ¿acaso tú vas a reinar sobre nosotros? Nosotros nos vamos a postrar sobre ti, And they delante de ti. become jealous. Y ellos entonces nuevamente desarrollan ese celo. But here's what we have to understand. God gave Joseph that dream. Pero aquí nuevamente debemos entender que fue Dios quien le dio este sueño a José. We know he did because it becomes fulfilled. Nosotros lo sabemos porque el sueño se cumplió. It happens. Eso sucedió. His brothers go to Egypt, Sus hermanos lo venden para que vaya, and sus hermanos van a Egipto, they're much later, many years later, y esto es muchos años después, and there's a visual picture that we'll see in Genesis chapter 50 where they actually bow down before Joseph. y en Génesis capítulo 50 vemos esa imagen donde de hecho los hermanos de José se postran delante de José y lo adoran. So God is involved in this, Así que Dios está involucrado en esto, giving Joseph a dream dándole a José este sueño, that moves events forward in the way that it does. moviéndose y de la manera adelante, de la manera en que lo hace. But their decision to become jealous is their decision, and they're Pero responsible for it. la decisión de ellos de sentir celos y de sentir rabia y enojo es su decisión. It's both of those things happening at once. Son estas dos cosas que suceden al mismo tiempo. That's God's providence. Eso es la providencia de Dios. And lastly, this morning, before we get into the application, Y lo último en esta mañana, antes de darle los puntos de aplicación, Joseph is a type of Christ. José es un tipo de Cristo. You see, Jesus is the true and better Joseph. That's how types work. ¿Sabe? Jesús es el José mejor. Esa es la manera en que la tipología funciona. When we see these images and these shadows, that's what typology is. And we see this happening with Joseph, and we see that it also happened with Jesus in a much more strong way. Cuando nosotros vemos las tipologías, y la tipología, para quizás los que nunca han escuchado qué significa eso, son destellos en el Antiguo Testamento, en personas o en situaciones en donde había un destello, esto es lo que iba a suceder cuando Cristo viniera. Entonces, por eso se le dice tipo de Cristo, es una tipología, destellos, sombras de algo que entonces cuando Jesús vino, lo cumplió de una manera grandiosa. And so Jesus came to the earth, Y Jesús vino a la tierra, and he came to his people, the Jews, y él vino a su pueblo, a los judíos, as one of them, as their brother. como uno de ellos, como su hermano, And they rejected him. y ellos lo rechazaron. And his older brothers, especially, were the people, the Jews themselves, Y sus hermanos mayores, especialmente con los judíos hablando, but were especially the religious elite, the religious leaders of the day. pero principalmente los líderes religiosos, la élite de esos días, The Pharisees, los fariseos, the Sadducees, los saduceos, the scribes, los escribas, the rabbis. los rabís. And he came and they were jealous. They hated him. Jesús vino y ellos sintieron celos, lo odiaron. And the New Testament says this over and over again in the Gospels. They were jealous of Jesus. Y en el Nuevo Testamento lo vemos una y otra vez de que ellos sentían celos por Jesús. And when we see that, we're drawn back to the image that we saw with Joseph and his brothers. Y luego eso nos lleva a recordar la imagen que vimos de José y sus hermanos. The Pharisees believed that and were jealous because they thought that people loved Jesus more than them. Los fariseos sentían celos de Jesús porque pensaban que el pueblo favorecía a Jesús más que a ellos. That he had more influence over them than they did. Y pensaban también que Jesús tenía más influencia sobre el pueblo de la influencia que ellos tenían. Just like Joseph's brothers. Así como los hermanos de José. So they hated him. Así que ellos lo odiaron. And unlike Joseph's brothers, they didn't just attempt to kill Jesus, they succeeded in killing Jesus. Y la diferencia es que los hermanos de José querían matar a Jesús, a José, pero acá los judíos sí lograron matar a Jesús. Joseph was spared. José fue perdonado. God protected him. He didn't die, Dios lo protegió, él no murió, even though his brothers tried to kill him. aun cuando sus hermanos querían matarlo. But Jesus, God's own son, Pero Jesús, el unigénito Hijo de Dios, his jealous brothers, sus hermanos celosos, his own people, su propio pueblo, killed him.
lo mataron and he died on the cross y él murió en la cruz for our sins. por nuestros So we pecados. see that powerful image, Entonces, that powerful type to build on the vemos life of Joseph. En la vida de José, esta tipología, cómo se va desarrollando fuertemente y cómo se cumple en Cristo. Now, I have 4 application points I want to present to you this morning, Y and then we're quiero going to presentarles a have Santa ustedes Cena. con 4 aplicaciones en esta mañana de este pasaje. Number 1, and it's a question. La primera es una pregunta. Do you truly believe in God's providence? ¿Realmente tú crees en la providencia de Dios? Do you truly believe in God's providence? ¿Realmente crees en la providencia de Dios? Now is a time more than ever when we see the situations we're living in. Some of us have lost jobs. We're dealing with this pandemic. We can't leave our home. Do we believe that in all of this, God is still in control and that God is guiding all of this to an ultimate end, an ultimate good in his providence? Muchos de nosotros con la situación actual que estamos viviendo de la pandemia, o estamos perdiendo trabajos, nuestra situación económica no es la mejor, muchos estamos enfermándonos, estamos perdiendo seres queridos. En medio de todo esto, ¿crees tú todavía en la providencia de Dios, que significa que a pesar de todas estas circunstancias, Dios está obrando de manera tal de sacar bien en esta situación, de sacar lo bueno en esta situación y hacer su propósito en medio de esto? 2 things to remember about God's providence. God is God Y 2 cosas al recordar la providencia de Dios. Dios es Dios and God is good. y Dios es bueno. God is God Dios es Dios and God is good. y Dios es bueno. What did Joseph say? ¿Qué dijo José? He said, all the things you meant for evil, José le dijo a sus hermanos, todo esto que ustedes pensaban que iba a ser mal para mí, God meant for good. Dios lo tornó para bien. Even in the midst of all the suffering and the evil that he went through, he never stopped believing that God was good. Y aún en medio de todo el dolor de cada situación difícil que José pasó, nunca dudó de la bondad de Dios. Because God is working all those things out for our good. Porque Dios está obrando todas estas cosas para tornarlas bien para nosotros. So, do you believe in the midst of everything you're living in your life, or whatever situation you're going through, Así que crees tú, en el medio de cualquiera que sea la situación que en estos momentos tú estás viviendo, that God is God, de que Dios es Dios, he's in control, Él está en el he has a control, purpose, Él tiene un his propósito, will will be accomplished, su voluntad va a ser cumplida. and secondly, that he never ceases to be good. Y nuevamente, segundo, que Él nunca deja de ser bueno, No matter what happens. sin importar lo que suceda. Ultimately, Al final, one way or another, de una manera u otra, if you are his son, si tú eres un hijo de Dios, if you are his daughter, si tú eres una hija de Dios, he will work it for your good and his ultimate purpose. Él va a tornarlo para tu bien y para cumplir su propósito Sometimes en tu vida. we need to be reminded of that. Yo creo que a veces debemos ser recordados de esto. Sometimes it doesn't look like that's a reality or truth when we look at the circumstances in our life, Algunas veces las circunstancias de nuestra vida nos impiden ver esto, but it is. pero lo es. Number 2, Joseph made some difficult decisions to do what was right, even when he paid the price for it. La segunda es que José, tomó decisiones difíciles aún cuando lo afectaran a él. Are there things in your life, decisions you need to make that are right, that are correct, even though maybe you're going to pay the price for it? Hay situaciones, hay cosas en tu vida o decisiones que tú debas tomar en tu vida que sabes que son las correctas, aún si esto de una u otra manera te afectaría a ti. We can learn from the life of Joseph that we need to do what's right, even when it's hard, even when we pay the price. De la vida de José nosotros podemos aprender siempre a hacer lo correcto, aun cuando nosotros salgamos perjudicados por hacer lo correcto. He told the dream, even though maybe he may have known that he was going to get all kinds of resistance from his brothers. Él contó su sueño aun cuando él pudo quizás imaginarse que iba a tener esa resistencia de sus hermanos. But it was something God wanted to speak to the family. Pero era algo que Dios quería hablarle a su familia. It was a prophecy Era una profecía that God brought forth, que that Dios fulfilled. había traído y en su punto la cumplió. Are there things in your life, difficult decisions that you need to make that even though you may pay a price, it's the right thing to do? Hay cosas en tu vida, decisiones difíciles que debas tú tomar, aún
cuando tú pienses que esa decisión te pueda perjudicar, pero tú sabes que es la decisión correcta. I pray that you'll take courage from Joseph. Yo oro que tú puedas animarte viendo la vida de José. God will stand with you. Y Dios siempre va a estar firme al lado tuyo si haces lo correcto. And the last application is maybe you're like Joseph's brothers. Ahora, la última aplicación aquí, quizás tú eres como los hermanos de José. Maybe your struggle, Quizás tú estás luchando and oftentimes this is our struggle, y muchas veces es nuestra lucha. is that we're struggling with competition, we're struggling with jealousy, we're struggling with envy. Muchas veces nosotros estamos lidiando con la competencia, con celos, con envidias. You know, Joseph says very clearly, you meant it for evil. They decided to be jealous. Even though it seems like there was many reasons why they could rightfully be jealous, it was still wrong. Y José les dijo a ellos, ustedes pensaron que esto iba a ser para mal, Dios lo tornó para bien, pero aún así, el celo que ellos sentían, el odio que sentía, era algo pecaminoso, era pecado, era malo. How often in our lives, like Joseph's brothers, we look at other people and say, well, it's not fair that person has this, and it's not fair that that other person has that, and we become jealous, and we hold this envy in our hearts. ¿Cuántas veces en nuestra vida no hemos nosotros fijado quizás a nuestros amigos o hermanos o compañeros o personas en la vida y decimos, ¿por qué esa persona tiene eso? ¿Por qué no lo tengo yo? ¿Por qué esa persona le va de esta manera? A mí no me va así. Y empezamos a desarrollar ese tipo de celos, de competencia, de envidia. I want to just challenge you today, surrender that. Pero quiero animarte en esta mañana, rinde eso al Señor, It's cancer. porque eso es como el cáncer. It'll rob your joy. Va a robarte tu gozo. I've experienced that in my life, and I'm telling you, it's not worth it. Yo he experimentado eso en mi vida, déjame decirte, no vale la pena. God is in control of your life. Dios está en el control de tu vida. And God will bring forth good in your life Y Dios va a traer algo bueno en tu vida, in His timing en su tiempo, and it's His way. en su manera. Maybe someone else will get it before you or get blessings in a different time frame than you are, but God is going to bring forth good in your life. You don't have to be competitive and jealous with other people. Quizás otras personas, tú vas a pensar que están siendo bendecidas cuando tú no lo eres. Dios conoce los tiempos y Dios sabe en el momento preciso en que Él va a hacer algo para ti. Surrender that. Ríndele eso a Dios. Let's pray. Vamos a orar. Father, we thank you today for your word. Señor, queremos darte gracias por tu palabra. We thank you that you've challenged us with the story of Joseph today. Gracias porque tú nos desafías a través de la historia de José. Lord, we thank you that you have taught us. Gracias porque tú nos has enseñado. And Father, I pray for every person that is listening. Señor, y yo oro por cada persona que está escuchando. Lord, you'd help us to change, Ayúdanos, Señor, a cambiar, to mature, a madurar, to grow a crecer as a result of your word today. como resultado de tu palabra en este día. Help us be a people who trust your providence. Ayúdanos, Señor, a ser personas que confiemos en tu providencia, Who trust that you are in control que confiemos, Señor, que tú estás en el control. and you're working things all together for our good. Y tú, Señor, estás obrando en cada situación para tornarla bien en nuestras And for your vidas glory. y para tu gloria. Lord, help us be a people like Joseph that make the right decisions, do what's right, even when it's hard, even when we will receive consequences. Señor, ayúdanos a ser personas que tomemos las decisiones correctas a pesar de las consecuencias. And Lord, forgive us Y Señor, perdónanos for being competitive. por ser competitivos. Forgive us for being envious. Perdónanos, Señor, por ser envidiosos. Lord, help us. Señor, ayúdanos. Change our hearts. Cambia nuestros corazones. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén.